I'm looking at my notes trying to figure out how I'm going to get everything covered that I want to cover this evening. Estoy viendo a mis notas y preguntándome cómo vamos a terminar esta noche. And you that have had me in class before understand this. Y ustedes que han estado en clases anteriores conmigo lo entienden muy bien. That I always say, you have the books, you have the textbook to read. Siempre les digo, ahí está en el libro, lo pueden leer. So I'm not going to cover every verse. Así que no voy a cubrir todos los versos. What I've done in the past is no projection of what I'm going to do in the future. Lo que he hecho en el pasado no es una proyección de lo que voy a hacer en el futuro. We're going to have to skip around a little bit. Y vamos a tener que saltarnos varias cosas. I want us to look at a particular verse in Proverbs. Quiero que veamos un verso en particular en Proverbios. And this has to do with the idea that our sin needs to be judged. Y esto es regresando a la idea que nuestro pecado tiene que ser juzgado. There's an important verse in Proverbs chapter 17. Es un verso importante en Proverbios 17 that tells us that God cannot just forgive us because He loves us. El cual confirma que el Señor no puede simplemente perdonarnos porque nos ama. I hope I presented the case well enough in the first session. Yo espero que haya presentado bien el caso durante la primera sesión. But let's look at verse 15 of Proverbs 17. Pero veamos el verso 15 de Proverbios 17. It says, "He that justifieth the wicked, Dice, el que justifica al impío and he that condemns the just, even both are an abomination to the Lord." y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. You see how that would go against God's character to just justify those that are truly wicked? ¿Ven cómo va en contra del carácter de Dios el simplemente perdonar y justificar el pecado? That's just as bad as condemning the just. Esto es tan malo como el condenar al justo. So the only way He can justify us Así que la única manera en que Él puede justificarnos is by transferring our wickedness, the sin, upon the Son and having it judged upon Him. es transfiriendo nuestra maldad, nuestro pecado al Hijo. Colossians chapter 1, En Colosenses capítulo 1, verse 23. verso 23. Now keep in mind the prior verses that we've been reading, Recuerden los versículos previos que ya leímos. how He is able to make us unblameable ¿Cómo es Él capaz de hacernos irreprensibles and holy y santos and unreprovable in His sight. y sin mancha delante de Él? In verse 23, there is a condition. En el verso 23 existe una condición. Virtually every promise in the Bible, Virtualmente todas las promesas de la Biblia, not all of them, but virtually every one of them have conditions. no todas, pero virtualmente todas tienen condiciones. If you do this, then I will do this. Si haces esto, entonces yo hago esto. But if you do this, then I'll do this. Pero si haces aquello, entonces yo voy a hacer esto. Over and over, there are conditions. Una y otra vez existen condiciones. There are a few exceptions, but by and large, most of the promises come with conditions. Hay unas cuantas excepciones, pero en general las promesas vienen con condiciones. And so here's the condition to this one. Y esta es la condición de esta promesa. If you continue in the faith. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. You know, there are people that say that once you are born again, you can never lose your salvation. Algunas personas creen que si alguien es nacido de nuevo, no puede perderse la salvación. I know we probably come from a variety of different churches, and so I don't know what your doctrines are. Y yo sé que aquí todos probablemente vienen de distintas iglesias y no conozco con exactitud las doctrinas de todos. But I am convinced that someone can turn away from the Lord. Pero yo estoy convencido de que alguien sí puede alejarse de Dios. We recognize that we have a free will. Reconocemos que tenemos un libre albedrío. God offers us a gift. El Señor nos lo da como un don, como un regalo. That gift is not ours unless we accept it.
Ese don no es nuestro a menos que lo aceptemos. We have a free will. Tenemos un libre albedrío. He is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Y Él no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Do all come to repentance? ¿Y acaso todos se arrepienten? I think the obvious answer is no. Creo que la respuesta obvia es no. But he is willing that all would come to repentance. Pero Él desea que todos se arrepientan. But all do not. Pero no todos lo The hacen. difference is our wills. La diferencia aquí es la voluntad. I think a lot of people recognize that we have a will to choose to follow the Lord or not. Yo creo que la mayoría entienden que tenemos una voluntad para decidir seguir a Dios o no hacerlo. We have a will to accept the price that He paid for our sin Tenemos una voluntad para aceptar el precio que Él pagó por nuestro pecado and to give our lives to Him, y entregar nuestra vida a Él. or we can decide not to. O podemos decidir no hacerlo. Scripture is constantly telling us to choose. Las escrituras constantemente nos dicen que escojamos. In the book of Joshua, En el libro de Josué, choose you this day whom you will serve. escoged este día a quién servir. But as for me and my house, we will serve the Lord. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Moses said, who is on the Lord's side? Moisés dijo, ¿quién está del lado del Señor? The tribe of Levi chose to come over on the Lord's side. The others chose not to. Y la tribu de Leví decidió venir del lado de Dios y los demás no. Let's turn to Deuteronomy chapter 30 quickly. Vamos a Deuteronomio 30 rápidamente. If we did not have a free will, I think God would be putting a great deception upon us to constantly tell us to choose. Si realmente no tuviéramos un libre albedrío, creería que Dios estaría engañándonos constantemente al pedirnos que escogiéramos. And I don't believe our God is a deceptive God. Y yo no creo que nuestro Dios sea un Dios engañador. If He tells us to choose, I believe we have a choice. Si nos pide escoger, creo que entonces tenemos una opción. Deuteronomy chapter 30, Deuteronomio 30, verse 11. verso 11. Says, for this commandment which I command thee this day is not hidden from thee, neither is it afar off. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. It's not in heaven that you should say, who will go over to heaven for us and bring it to us that we might obey it. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que los cumplamos. In verse 13, it's not on the other side of the sea that we would send somebody over and bring it back to us so we could obey it. Verso 13, no está tampoco del otro lado del mar para que tengamos que mandar a alguien y traerlo para obedecerlo. Verse 14, Verso 14. but the word is very nigh thee, in thy mouth and in thine heart, that thou mayest do it. It's that close. Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Así de cerca está. Look down in verse 19. Miremos en el verso 19. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, I'm setting before you blessing and cursing. la bendición y la maldición. Now I implore you, choose life. Ahora te suplico, escoge la vida. Don't choose death. No escojas la muerte. Don't choose cursing. No escojas la maldición. Choose life, choose blessing that you might live, Escoge la luz, la vida, la bendición, and that you and your seed might live. para que tú y tu simiente vivan. We have a prison ministry in our church. En nuestra iglesia tenemos un ministerio en las cárceles. A couple of weeks ago, I went to the jail and was ministering to some inmates. Hace unas semanas fui a la prisión y estaba ministrando a algunos prisioneros. And one inmate is from my hometown, Uno de ellos es de mi pueblo and his home is not very far from the bank where I work. y su casa no está tan lejos del banco donde yo trabajo. And a few weeks prior, he had confessed that he accepted the Lord. Y unas semanas antes él había aceptado y confesó al Señor como su Salvador. But just a couple weeks ago, Pero tan solo hace unas he was semanas discouraged. He was depressed. él estaba desanimado y estaba deprimido. He said, I've been praying and I've been reading my Bible for 60 days and God has done nothing for me. Y él decía, he estado orando y leyendo la palabra por 60 días y Dios no ha hecho nada. In fact, he said this. De hecho, él dijo esto: He said, if I had a rope, I would end it right now. si yo tuviera una cuerda,
lo terminaría hoy mismo. He was that depressed. Así de deprimido estaba. Now, a few weeks prior, he was crying out for his children. Pero unas semanas antes él estaba clamando por sus hijos. He says, I'm so concerned about my children. He has 6 or 7 of them, and they're all a mess. Y él decía, yo estoy tan preocupado por mis hijos porque tenía 6 o 7 y todos eran un desastre. They're into drugs. They're in trouble with the law. Están en drogas, en problemas con la ley. And he was weeping, and he said, oh, they're such a mess. I wish they would repent. Y él estaba llorando y diciendo, están tan mal que deseo que se arrepientan. And at that time, I read this verse to him. Y en ese momento yo le leí este verso I said, you must choose life. y le dije, tú debes escoger la vida. Scripture says you choose life so you and your seed will live. La escritura dice que tú debes escoger la vida para que tú y tu simiente vivan. Don't just cry and weep, No solamente clames y llores, but you need to choose life. pero debes escoger la vida. And now here he is. He's going to hang himself if he had a rope. Y aquí está él queriendo colgarse de una cuerda. And I reminded him of that verse. Y le recordé este verso. I said, are you going to throw that away? Are you going to, you don't care about your children now? Y le dije, ¿vas a arrojar todo esto? ¿Ya no te importan tus hijos? Just because you're in pain and you're discouraged Solo porque tú estás en dolor y en desánimo and you're listening to the wrong voices? y estás escuchando a las voces equivocadas. You need to choose life that you and your seed might live. Necesitas escoger la vida para que tú y tu simiente vivan. So throughout Scripture, we're encouraged to choose the right path. Así que a través de las escrituras se nos anima a escoger el camino correcto. I think without taking time to look at this passage for the sake of time, Yo creo que sin necesidad de ver este pasaje por el tiempo, I will refer you to 2 Peter chapter 2. les voy a referir 2 de Pedro capítulo 2. Just write it down. We're not going to read it now. Solo escríbanla, no lo vamos a leer. 2 Peter chapter 2 verses 20 through 22, Versos 20 al 22. and also Ezekiel chapter 18 También Ezequiel 18, verses 21 through 24. versos 21 al 24. Makes it very, very clear that a man can turn off the path of life. Esto nos deja ver claramente que es posible que una persona se salga del In- camino in- de la vida. In fact, 2 Peter chapter 2 says this. De hecho, 2 de Pedro capítulo 2 dice, It would have been better had he never chosen to begin with. hubiera sido mejor que nunca hubiera escogido entrar ahí. In other words, his judgment's going to be worse than if he had ignored the gospel to begin with. En otras palabras, su juicio va a ser mayor que si él lo hubiera o no hubiera escogido entrar en el camino. What is the price of that has to be paid for a person that ignores the gospel? ¿Cuál es el precio que debe pagar alguien que ignora el evangelio, Never accepts the Lord. que nunca acepta al Señor? It's hell and damnation forever and ever. Es el infierno y la condenación para eterna. Now, if someone accepts the gift of free life, Pero si alguien acepta el don de la vida eterna, and then 2 Peter chapter 2 says if they turn away from it, y 2 de Pedro capítulo 2 dice que si se vuelven de ello, it's even worse than if they'd never accepted. es peor que si nunca hubieran aceptado. There are degrees of judgment in hell, Porque hay niveles de condenación en el infierno, just like there are degrees of glory in heaven. así como hay niveles de gloria en el cielo. In 1 Corinthians chapter 15, En 1 Corintios I 15, don't know the exact verse, I think it's around verse 43 or 44. no recuerdo el verso exacto, creo que es el 43 o 44, It says, as one star differs from another in glory, so it is in the resurrection. dice que así como una estrella difiere de gloria de otra, así será en la resurrección. There's different degrees of glory in heaven. Hay distintos niveles de gloria en el cielo. The person that accepts the Lord on their deathbed after they've lived a life of sin, Una persona que acepta al Señor en su lecho de muerte después de llevar una vida de pecado, they are not going to receive the same reward as someone who has served the Lord with all their heart, with all their life. no va a recibir el mismo galardón que una persona que ha servido al Señor toda su vida y con todo su corazón. They might go to heaven, Pueda que entren al cielo, but they are not going to receive the same reward. pero no van a recibir el mismo galardón. So a person that rejects the Lord Así que alguien que rechaza al Señor has one degree of judgment, tiene un nivel de condenación, and it's unimaginable. el cual es inimaginable. But a person that accepts the Lord and then turns from that life has a greater judgment. Pero alguien que acepta al Señor y luego se vuelve del camino tiene una condenación mucho mayor. So the Apostle Paul in Colossians Así que el apóstol Pablo en Colosenses emphasizes in verse 23 that we must continue in the faith. enfatiza en el verso 23 que debemos permanecer firmes en la fe.
In John chapter 8, En Juan capítulo 8, in verses 31 and 32, en versos 31 y 32. part of this is a very familiar passage. Esto es un pasaje muy familiar. In John chapter 8 and verse 32, En Juan 8:32, it says, "And ye shall know the truth, and the truth shall make you free." conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. But what's the condition? Pero ¿cuál es la condición? In verse 31, En el verso 31. if you continue in my word, Si permaneciereis en mi palabra, then you really are my disciples, entonces verdaderamente seréis mis discípulos. and the truth will set you free. Y entonces la verdad os hará libres. But you must continue in my word. Pero deben continuar en mi palabra. And that doesn't mean just to read it every day. Y eso no significa solo leerla a diario, Obviously, it means that the word is applied to our life. sino que significa que esta palabra se aplique a nuestra vida. Amen. Amén. So I just wanted to touch that there are conditions. Entonces quería tocar esto de que hay condiciones. In verse 24, En el verso 24, the Apostle Paul mentions what we talked about last evening about vicarious suffering. el apóstol Pablo menciona lo que mencionamos anoche sobre el sufrimiento vicario. He says, "I now rejoice in my sufferings for you." Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. I'm suffering for you. Yo estoy sufriendo por ustedes. And I know it's going to do something in your life, and so that way I can rejoice. Y sé que esto va a producir algo en sus vidas y por eso me gozo. My suffering is going to bring good fruit in you. Mi sufrimiento va a traer un buen fruto en I'm not ustedes. looking at myself. I'm not looking at my circumstances. Yo no me veo a mí mismo, no veo mis circunstancias. I'm looking at what it's going to produce in you. Veo lo que va a producir en ustedes. Based on that, I can rejoice. Y basado en eso, me puedo gozar. In verse 26, En el verso 26, it talks about the mystery. habla del misterio. I'll just say this, Y solo voy a decir esto. that a mystery is something in Scripture Que un misterio es algo en las escrituras that has been hidden for a period of time, que ha sido escondido durante un tiempo and then when the time is right, it is revealed, but only to certain people. y cuando llega el tiempo correcto es entonces revelado, pero solo a algunas personas. That's what we mean by a mystery. Eso es a lo que se refiere con el misterio. Let's look at the parallel passage in Ephesians. Veamos el pasaje de la Ephesians chapter 3. en Efesios capítulo 3. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ to you Gentiles, Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God which was given to me for you, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada con vosotros, how that by revelation he made known unto me the mystery. que por revelación me fue declarado el misterio. Verse 4. Verso 4. Whereby when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Now he's going to talk about what that mystery is, Y ahora va a explicar de qué trata este misterio, which in other ages was not made known. que en otras generaciones no se dio a conocer. See, the mystery is something that was hidden for a period of time. Ven que el misterio se ocultó por un tiempo. In other ages it was not made known unto the sons of men, En otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, as it is now revealed unto you, unto his holy prophets, and is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. And then he tells specifically about this mystery that the Gentiles should be fellow heirs Y to the luego mysteries of God. Especifica que el misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo con Cristo. But this shows us that it was something that was hidden for a time and now it's revealed to certain people. Pero nos dice que este misterio fue escondido por un tiempo y luego revelado. It's not openly revealed to everyone. Y no fue revelado a todos. It may be made available to everyone, but the mystery itself is not revealed to everyone. Puede estar disponible para todos, pero el misterio en sí no es revelado a todos. John chapter 7, verse 17. Juan 7:17.
It says, if any man is willing to do his will, he shall know the doctrine. Dice que si cualquier hombre está dispuesto a hacer su voluntad, conocerá entonces la doctrina. The condition is, are we willing to follow him? Y la condición es, ¿estamos dispuestos a seguirlo? Remember last evening we looked at Deuteronomy 29:29. ¿Se recuerdan que anoche vimos Deuteronomio 29:29? That the secret things belong to the Lord, Que las cosas secretas le pertenecen a Dios, but those things that are revealed belong to us and our children, pero las que son reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, so that we might do all the words of the law. para poder cumplir con toda la ley. So there's things that are hidden, Así que hay cosas que están escondidas, but then there's things that are revealed, and they're revealed to us so we will obey. pero luego hay cosas que son reveladas y se nos revelan para obedecerlas. In John chapter 7 verse 17, En Juan 7:17 says, if God sees in us a willing to obey, dice que si Dios ve en nosotros una voluntad para obedecer, then we will know, we will understand. entonces comprenderemos. Amen. Amén. So when people are really confused about a lot of things, Así que cuando alguien está muy confundido en muchas cosas and they can't break through and they can't understand, y no pueden comprender, no pueden penetrar, and they're constantly debating, well, what about this or what about that? y están constantemente debatiendo acerca de esto y de otra cosa, And they're asking all kinds of questions, and it's hard for them to get it sorted out. y están preguntando todo tipo de preguntas y no pueden ordenar las cosas, The problem may be in their heart. el problema quizás esté en el corazón. And if they would settle Y si pueden estabilizarse and give their hearts to the Lord y entregar su corazón a Dios unreservedly, sin reservas, things oftentimes are made clear. las cosas muy a menudo se aclaran. Years ago in our church, we had a division. Hace muchos años en nuestra iglesia tuvimos una división. The division was occurring in our fellowship, La división estaba ocurriendo en toda la comunidad, and because our pastor made a choice to stand with the leadership in the fellowship, y debido a que nuestro pastor decidió permanecer con nuestra cobertura, con la comunidad, Pastor Bailey at that time said to Pastor Karam, el pastor Bailey en ese tiempo le dijo al pastor Karam: do you know that you will be attacked as well if you stand with me? ¿sabes de que tú vas a ser atacado también si que quedas conmigo? And sure enough, Y ciertamente he was attacked and people came against him. él fue atacado y la gente vino en su contra. One of the elders of the church and one of the deacons left, Uno de los ancianos y uno de los diáconos se fueron, and they were both related to one of the assistant pastors. y ambos estaban relacionados con uno de los pastores adjuntos. And the assistant pastor and his wife, Y el pastor adjunto con su esposa, for several months, they were, how you say, sitting on the fence. por muchos años estuvieron, si se pudiera decir, en la frontera, en el borde. Do they stand with the pastor? ¿Se quedaban con el pastor Do they go with the brother and the father-in-law? o se van con el hermano y con el suegro? And they said it was just tormenting them. They just didn't know what to do. Y ellos decían que esto era un tormento, no sabían qué hacer. It seemed like these people had a good argument and these people had a good argument, and they couldn't sort out what was right. Parecía que estos tenían un buen argumento y estos otros también, y no sabían qué hacer. And then the assistant pastor said this: Y luego el pastor adjunto dijo lo siguiente: one day, by God's grace, un día, por la gracia de Dios, we chose to stand with Pastor Karam. decidimos quedarnos con el pastor Karam. And as soon as we made that decision, Y tan pronto tomamos esa decisión, husband and wife, el esposo y la esposa, as soon as they did that, it became abundantly clear what the problem was. tan pronto tomaron esa decisión, se volvió claro por qué había sucedido esto. When they decided to make a choice, Cuando ellos decidieron hacer algo, it became very clear the error on the other side. entonces se clarificó el error que estaba en los otros. But until they made that decision, it seemed very, very confusing. Pero no fue sino hasta que tomaron la decisión que todo parecía muy confuso. See, in that passage in Deuteronomy chapter 30, Este pasaje en Deuteronomio 30 it says that the answer is not that far off. dice que la respuesta no está tan lejos, It's not way over across the sea. no está del otro lado del mar, It's not way up over in heaven. no está hasta en el cielo, It's as close as your mouth, está tan cerca como en la boca, as close as your heart. tan cerca como en el corazón. When you make the choice, and it's a firm choice, Cuando se toma una decisión y es firme, it becomes very clear. entonces se clarifica. That doesn't mean that there's still not things that are unresolved and we're still learning.
Y esto no significa que aún hayan cosas sin resolver porque estamos todavía aprendiendo. But you see what I'm saying? If a person is always confused about doctrines, Pero a lo que me refiero es que si alguien siempre está confundido con las doctrinas, it may be that the answer is an issue of the heart. quizás la respuesta sea un problema en el corazón. Amen? Amén. Okay, back to Colossians. De regreso a Colosenses, We need to mention this famous verse in verse 27. debemos mencionar este famoso verso 27, It's talking about this mystery in verse 26. hablando del misterio en el verso 26. And in verse 27 it says, "To whom God would make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory." Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. He's writing to Gentiles as a whole. Le está escribiendo a los gentiles en general And he's revealing to them this mystery that has been hid for ages. y les revela este misterio que ha sido escondido por eras. And the mystery is that Christ can come and dwell in your hearts. Y el misterio es que Cristo puede venir a morar en sus corazones. There is no other religion that will proclaim that their God dwells inside of them. Ninguna otra religión puede proclamar que su Dios mora dentro de ellos, That the Spirit of God can come and actually reside inside of us. que el Espíritu de Dios pueda venir y residir en nosotros. The Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 4, Apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, I think it's about verse 7, creo que en el verso that we 7, have this treasure in an earthen vessel, que tenemos este tesoro en vasos de barro, that the glory might be of him and not of us. para que la gloria sea de Él y no nuestra. We're just earthen clay vessels. Solo somos vasijas de barro, We're fragile. somos frágiles, But there is the Spirit of the living God living inside of us. pero el Espíritu del Dios vivo está dentro de nosotros. Do we understand the implication of that? ¿Comprendemos las implicaciones de esto? I don't. Yo no. I would like to understand it more and more. Me gustaría comprenderlo más y más. How the eternal, holy God could come and live in this vessel. Cómo el Dios eterno puede venir y habitar en este vaso And He's at work changing me and fashioning me. y está trabajando para cambiarme y moldearme. And when I look in the mirror, I can see that He has a long ways to go. Y cuando me veo al espejo puedo ver que Él tiene mucho trabajo que hacer. But I want to believe what He says. Pero debo creer lo que Él dice. His word says He can make me unblameable. Porque su palabra dice que Él puede hacerme irreprensible. His word says He can make me holy. Su palabra dice que puede hacerme santo. I look at myself and I don't see it. Y yo me veo a mí mismo y no lo veo. But the challenge is to believe what God says. Pero el reto es creer a lo que Dios dice. Lord, it seems impossible, Señor, esto parece imposible, but I know with you nothing is impossible. pero sé que contigo nada es imposible. Amen. Amén. Beautiful verse. Un verso hermoso. And you understand that it's a mystery still to many people. They don't understand it. Y saben que esto continúa siendo un misterio para muchos que aún no lo comprenden. But if they would come to that place of brokenness and repentance, Pero si llegan a ese punto de quebrantamiento, He would come rushing in and it would catch them completely by surprise. Él vendría rápidamente y los tomaría por sorpresa. I had no idea it could be like this. No sabía que esto era así. I had no idea that I could worship God like No this. sabía que podía adorar a Dios de esta manera. I had no idea that I could commune with the eternal God like this and He would call me His friend. Yo no sabía que podía tener comunión con Dios de esta manera y que Él me pueda llamar amigo. And I could stand before Him free and forgiven of my sins. Y que puedo estar delante de Él con libertad y perdón de mis pecados. But until they take that step, until they make that choice, it's a mystery. They don't understand it. Pero hasta que no tomen este paso, hasta que no tomen esa decisión, sigue siendo un misterio. Galatians chapter 4 Gálatas capítulo 4 and verse 19. y verso 19. Here's what the Apostle Paul says. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. My little children, of whom I travail in birth again until Christ be fully formed in you. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros.
See, when we come before the Lord in brokenness Cuando llegamos al Señor quebrantados and we ask for that forgiveness of sins y pedimos, clamamos por ese perdón de pecados and we accept that free gift of salvation, y aceptamos ese don de la salvación, a seed of Christ is birthed inside of us and is conceived. una semilla de Cristo es sembrada en nosotros, la cual brota. And the Apostle Paul says he's like a mother trying to give birth. Y él dice, el apóstol Pablo, que es como una madre dando a luz. He wants to see that seed that's inside of us grow and grow and grow until Christ be fully formed and come forth in our life. Él quiere ver esta semilla crecer y crecer y crecer en nosotros hasta que Cristo sea plenamente formado. Pastor Karam says this: El pastor Karam dice lo siguiente, for someone to abort that seed que alguien que aborta esta semilla, by a choice, by turning away from God, tomando la decisión de alejarse de Dios, that by far is the worst kind of abortion. ese es el peor tipo de aborto que puede existir. Christ is growing inside of us and wants to come forth in our life. Cristo está creciendo dentro de nosotros y quiere ser formado en nosotros. And if we, by an act of our will, turn from Him and refuse His way, Y si nosotros de nuestra propia voluntad nos volvemos y alejamos de Él, that is an abortion that God hates. ese es un aborto que el Señor aborrece. That's the absolute worst kind of abortion. Ese es el peor aborto que puede existir. Any abortion is horrible. Cualquier aborto es horrible, But to abort the Spirit of Christ growing inside of us is unthinkable. pero abortar al Espíritu de Dios que está creciendo en nosotros es impensable. We're talking about, in verse 27, about how Christ could live inside of us. En el verso 27 hablamos de cómo Cristo puede vivir en nosotros. In Romans chapter 8, Y en Romanos 8 in verse 34, y verso 34 it says this: dice lo siguiente: Who is he that condemneth? ¿Quién es el que condenará? It is Christ that died, yea, rather is risen again, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us. Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por vosotros, por nosotros. Here is a mystery that I have not been enlightened to yet. Este es un misterio en el cual yo no he sido iluminado aún. How Christ can live inside of me, Cómo Cristo puede vivir dentro de mí yet He can sit at the right hand of the Father. y al mismo tiempo sentarse a la diestra del Padre. But I think this mystery carries on a little further. Pero creo que este misterio va aún más allá. Let's turn to Ephesians chapter 2. Vamos a Efesios capítulo 2. How many know that we are here in Guatemala City in this building? ¿Cuántos de ustedes saben que estamos aquí en la ciudad de Guatemala en este edificio? I'm not in the United States. Yo no estoy en los Estados Unidos And as cold as it is up there, I'm glad I'm here. y debido a que está tan frío allá, estoy contento de estar aquí. Our hometown is expecting a major snowstorm tonight. Nuestra ciudad está esperando una tormenta bastante terrible esta noche. And I'm thankful I'm in Guatemala City. Yo estoy agradecido de estar en la ciudad de Guatemala. But let's turn to Ephesians chapter 2, Vamos a Efesios capítulo 2, verse 4. verso 4. But God, who is rich in mercy for the great love wherewith He has loved us, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, even when we were dead in sins, has He quickened us together in Christ. By grace are ye saved. aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. And He hath raised us up together, and to make us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. We are here in this building. Estamos aquí en este edificio. But the Apostle Paul says, in some way, in some realm, we are sitting at the right hand of God. Pero el apóstol Pablo dice, de alguna manera, de alguna forma, estamos también sentados con el Señor. He's caused us to be raised up to sit in heavenly places in Christ Jesus. Porque Él nos ha hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. And I don't understand it. Yo no lo entiendo. I don't understand how Christ can be at the right hand of God but still dwell inside of me. No entiendo cómo Cristo puede estar a la diestra de Dios y al mismo tiempo dentro de mí. There's things that we are never, ever going to understand. Y hay cosas que realmente nunca vamos a comprender.
and I wouldn't ever pretend to have it all figured out. Yo nunca podría pretender comprender todas las cosas. I know that as we continue on to know the Lord, Y sé que conforme continuamos buscando a Dios, we will know more and more. conoceremos más y más. Hosea chapter 6 and verse 3. Oseas 6:3. I better look it up so I don't misquote it. Then shall you know if you follow on to know the Lord. Entonces conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. It's a continuous path. Es un caminar continuo. Back to Ephesians chapter 2 De regreso en Efesios 2 and verse 7. y verso 7. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace and his kindness toward us through Christ Jesus. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Have you ever heard of a particular message given and something stuck out and you'll always remember that one part of that message? ¿Pueden recordar algún mensaje que hayan escuchado There's a lot of- en donde una pequeña porción se quedó grabada en ustedes y nunca lo han podido olvidar? There's a lot of things I don't remember. Hay muchas cosas que yo no recuerdo, And the older I get, I can't even remember what I forgot. y entre más viejo me hago, más difícil es recordar. But there was this one message that Pastor Norman Holmes from the Philippines spoke at our church. Pero hay un mensaje que el pastor Norman Holmes de las Filipinas predicó en nuestra iglesia. And in a very dramatic way, he elaborated on Ephesians 2, verse 7. Y de una manera muy elaborada, él habló sobre Efesios 2:7. And he told about this endless age to come that we're going to be constantly having these things revealed to us, the mysteries of the glory of God. Y él hablaba de estos siglos venideros sin fin y de las riquezas de la gloria que constantemente estaríamos teniendo. If we can picture going on for 1,000,000 years and just being filled with all this understanding of these mysteries. Si pudiéramos imaginarnos estar 1,000,000 de años y ser constantemente llenos de este conocimiento y de todos estos misterios, And then just like God is flipping a page, then he shows us anew and he takes us into a new age, and for another 1,000,000 years he keeps showing us more and more. y luego el Señor solo da vuelta a una página y nuevamente estamos por otro 1,000,000 de años llenándonos y llenándonos de conocimiento y de revelación. Try and picture that will never ever end. Y trate de imaginar que esto nunca va a terminar. And he will constantly be revealing more of his glory and more of his majesty, and we will never be able to comprehend it all. Y que constantemente estará revelándonos más y más de su gloria por la eternidad. Let's go to chapter 2. Vamos al capítulo 2. For I would that you should know what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and as for as many as have not seen my face in the flesh. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. This is one verse that people surmise that maybe the Apostle Paul had never been to Colossae. Y este es uno de los versos por los que algunos creen que el apóstol Pablo no había estado en Colosas. I think sometimes it's all right to make little assumptions as long as it's not a major doctrine. Yo creo que está bien que nosotros a veces hagamos tengamos algunos supuestos, mientras no hagamos de esto una doctrina. I believe Pastor Bailey wrote in his book that he assumes that the Apostle Paul had not been to Colossae. Yo creo que el pastor Bailey, escribe en su libro que él asume que Pablo no estuvo en Colosas. I will take that as a very real possibility, but I just do not know. Y nosotros lo tomamos como una posibilidad real, pero simplemente no lo sabemos. What we do know is that the Apostle Paul was suffering great conflict. Lo que sí sabemos es que el apóstol Pablo estaba sufriendo gran conflicto. He was battling in the spirit. Estaba batallando en el espíritu. He was doing spiritual warfare. Estaba haciendo una guerra espiritual. What did he write in Ephesians at the same time? Ephesians chapter 6. ¿Y qué escribió en Efesios capítulo 6 al mismo tiempo?
He told the church at Ephesus about putting on the full armor of God. Le dice a la iglesia de Éfeso sobreponerse toda la armadura de Dios. Why was that on his mind? ¿Por qué estaba esto en su mente? Because he was doing battle in the Spirit. Porque en el espíritu él estaba batallando. Principalities and powers were coming against him, and he was doing battle for these churches. Principados y potestades venían en su contra y él estaba batallando por estas iglesias. In his prayer life, he was doing battle for Colossae, for Laodicea, for Ephesus. En su vida de oración estaba batallando por Colosas, por Éfeso, por la Odisea. And this was very real to him. Y esto era muy real para él. He knew that he was facing powers that were too difficult for him, but God was on his side. Sabía que él estaba batallando peleas muy duras, pero Dios estaba de su lado. Down in verse 3, En el verso 3, he's talking about Jesus, and he says, "In him are hid all the treasures of wisdom and knowledge." hablando de Jesús, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Verse 4, Verso 4. "And this I say, lest any man should beguile you with enticing words." Y esto lo digo, para que nadie os engañe con palabras persuasivas. The reason he is saying this is false doctrine was coming into the church. Y la razón por la que él menciona esto es porque falsa doctrina estaba penetrando en la iglesia. And it had a Greek influence. Y esto venía con una influencia griega. And the Greeks were known for exalting the intellect of the human mind. Y los griegos eran conocidos por exaltar el intelecto humano. So people were coming into the church exalting the human intellect, that they had to understand everything. Así que la gente estaba llegando a la iglesia diciendo que había que exaltar ese intelecto, había que entender todas las cosas. And they weren't seeking the Lord for revelation, but they were studying, and it was going to be all intellect. Y no estaban buscando al Señor para que les fuera revelado, sino estaban estudiando con el intelecto. And there are people like that in the church today, Y hay personas así en la iglesia hoy, who study and study and study and maybe memorize lots of scripture. quienes estudian y estudian y estudian y quizás memorizan muchas escrituras. And so they like to argue about this and that. Y les gusta argumentar, discutir sobre esto y aquello y el otro. But oftentimes there's no life inside of them. Pero muy a menudo no hay vida dentro de ellos. And so the Apostle Paul, especially in chapter 2, Así que el apóstol Pablo, en especial en el capítulo 2, is combating some of these false doctrines that are coming into the church. está combatiendo estas falsas doctrinas que están afectando a la iglesia. And so he says in verse 3 Así que dice en el verso 3 that in Jesus Christ are hid all the treasures of wisdom and knowledge. que en Cristo están escondidos todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría. And if you ever going to understand mysteries, you need to be joined to Christ. Y si alguna vez vamos a comprender todos los ministerios, entonces debemos estar enlazados con Cristo. We've already talked a lot about that. Ya hemos hablado de esto, That understanding mysteries comes through a relationship with Him. que para entender el entendimiento de misterios viene de una relación con Él. Because all the treasures of wisdom and knowledge are in Jesus. Porque todos los tesoros de conocimiento y sabiduría están en Jesús. If we want to understand those things, we run to the source. Si queremos comprender las cosas, debemos acudir a la fuente. Verse 5 is an interesting verse. El verso 5 es un verso interesante. For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Now, probably you've heard people say that before. Probablemente han escuchado personas decir esto también. Well, I'm with you in the spirit, brother. Yo estoy contigo en el espíritu, hermano. Well, that's not exactly what he's saying. Bueno, esto no es exactamente lo que Pablo Let's está read on in diciendo. the verse. Sigamos leyendo. He says, I'm with you in the spirit, joying and beholding your order. Dice, estoy con vosotros en el espíritu, gozándome y mirando vuestro buen orden. He is sitting in Rome, imprisoned. Él está sentado en Roma, en la prisión. He's in his own rented house, according to the last chapter of the book of Acts. Él está en su propia casa, que es rentada según el último capítulo de los But he is Hechos, chained to a Roman guard. pero está amarrado, encadenado a un guardia romano He cannot leave Rome, y no puede abandonar Roma. yet he is beholding the order of the church in Colossae in the spirit. Pero en el espíritu está mirando el buen orden de la iglesia en Colosas. Pastor Bailey, in his book, says that there are times, very few times, but he has actually seen things in another city.
El pastor Bailey en su libro dice que en algunas ocasiones el Señor le ha permitido ver cosas que están sucediendo en otra ciudad. He could see what was going on in another city in a home when he was in another location. Le permitía a veces ver cosas que sucedían en una casa, en una ciudad, cuando él estaba en otra ciudad. Now, I wouldn't purport to say that this is real common, Yo debo decir que esto no es algo común, but remember, with God, nothing is impossible. pero recordemos que con Dios nada es imposible. In fact, it becomes more common if you really have a ministry of intercession. De hecho, esto se vuelve más común cuando una persona tiene un ministerio de intercesión. I heard of a story of an intercessor in the United States praying for a church in India. Yo escuché la historia de un intercesor en los Estados Unidos que oraba por una iglesia en la India. And they were praying for one particular missionary in India. Y estaban orando por un misionero en particular en la India. And in the spirit, they could see the missionary being surrounded by enemy spirits. Y en el espíritu podían ver al misionero rodeado de espíritus enemigos. And so they started praying against those spirits and asking God to deal with them and limit their activity on this missionary. Así que empezaron a orar y a pelear en contra de estos espíritus para que el Señor los alejara y los limitara. Months later, when the missionary came home, Meses después, cuando el misionero regresó a casa, he relayed that to the missionary. He told the missionary about this intercession. Les contó sobre esta intercesión. And the missionary said, "When was this?" Y el misionero les dijo, ¿cuándo sucedió esto? And this person kept a prayer journal, so he was able to tell the day and the hour. Y este intercesor llevaba una bitácora, así que fue capaz de decirle hasta el día y la hora. And allowing for the time zone changes to India, it was the exact time when this man was feeling an attack, even from physical enemies. Y de acuerdo, después de hacer el cálculo de las diferencias de horas, pudieron ver que era el momento exacto en que este misionero se sentía oprimido por potestades enemigas. Do you remember in the book of Ezekiel? ¿Recuerdan en el libro de Ezequiel? Ezekiel was sitting in Babylon. Ezequiel estaba sentado en Babilonia. He was taken into captivity. Jeremiah was still in Palestine. Él fue llevado en cautiverio. Jeremías todavía estaba en Palestina. But while Ezekiel was sitting in Babylon, he could see what was going on in the temple in Jerusalem. Pero mientras Ezequiel estaba sentado en Babilonia, podía ver lo que estaba sucediendo en el templo de Jerusalén. He could see what the priests were doing in the temple. Podía ver lo que los sacerdotes hacían en el templo. Now, to take it even a step further, Ahora, para llevarlo un paso más allá, he was looking at the temple in another age. estaba viendo al templo de otra era, But he was in Jerusalem in that temple watching what was going on. pero estaba en Jerusalén viendo lo que estaba sucediendo. So here the Apostle Paul is sitting in Rome, Así que aquí el apóstol Pablo está sentado en Roma and he says, "I am joying and I am beholding your order." y dice, me gozo viendo su orden. Amen. Amén. Verse 6. Verso 6. As ye have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk ye in him. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. You've made a decision. Tomaron una decisión, You've confessed that decision. confesaron esa decisión. So what's coming out of your mouth, let your feet know it and walk that way. Así que lo que está saliendo de sus bocas, déjenlo que sus pies lo sepan y que caminen en ese camino. How many know that there can be a disconnect? We can say one thing with our mouth, think one thing, but still do other things. ¿Cuántos saben que puede haber una desconexión? Que podemos decir algo, pensar algo, pero hacer otra cosa. And the Apostle Paul is encouraging us to be unified. Y el apóstol Pablo nos está animando a ser íntegros. If our mouth is saying one thing, then let our feet walk that same path. Que si nuestra boca está diciendo algo, entonces que nuestros pies caminen en ello. If we don't, we are hypocrites. Porque si no, somos hipócritas. Amen. Amén. He's giving a lot of good counsel in this letter. Él está dando mucho consejo en esta carta. The clock is never my friend, you know. El reloj nunca es mi amigo. Oh my.
Verse 8. En el verso 8, Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of this world, and not after Christ. mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Again, he's speaking against false doctrine. Nuevamente le está hablando en contra de la falsa doctrina. Stay the course. Mantengan el curso. Don't let people come in with new doctrines and veer you off course. That's what happened to the Galatians. No permitan que otros lleguen con nuevas doctrinas y los desvíen del camino, que es lo que sucedió con los de Galacia. Here's verse 9 again. Ahora en verso 9, For in him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Set it upon your heart that you are going to follow Jesus and him alone. Establezcan en su corazón que van a seguir a Cristo y solo a Cristo. The answer to every mystery, the answer to every problem, the answer to every quandary is to follow Jesus. La respuesta a todo misterio, la respuesta a todo problema, la respuesta a cualquier cosa se encuentra en Cristo. Verse 10. Verso 10. You are complete in him, Vosotros estáis completos en él, which is the head of all principality and power. que es la cabeza de todo principado y potestad. In verse 11. En el verso 11, In whom also ye are circumcised with the circumcision without hands. en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, And putting off the body of sins of the flesh by the circumcision of Christ. al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. He's referring to spiritual circumcision, not physical circumcision. Se refiere aquí a la circuncisión espiritual y no a la física. He's writing to Gentiles Le está escribiendo a gentiles, for the most part, and he's telling them that they can be part of the spiritual circumcision. a la mayoría de los casos, y les está recordando que son parte de la circuncisión espiritual. In this passage, En este pasaje we can see a little bit of what it means by spiritual circumcision. vemos más de lo que quiere decir con la circuncisión espiritual. In verse 12, you're buried with him in baptism, wherein ye also are risen with him through faith of the operation of God, who hath raised him up from the dead. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all your trespasses. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. The idea of spiritual circumcision is outlined here, La idea de la circuncisión espiritual se da aquí, is putting off by an act of our will the sins of the flesh. que es poniendo a un lado, por un acto de la propia voluntad, los pecados de la carne. He's going to get into specifics in chapter 3, Y en el capítulo 3 va a ser más específico, which we will cover tomorrow evening. lo cual vamos a cubrir el día de mañana. In Leviticus chapter 26, En Levítico 26, in verse 40 and 41, en los versos 40 y 41, it says, If they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers with the trespasses which they have trespassed against me, and that they've also walked contrary unto me, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, and that I also have walked contrary unto them, and have brought them into this land of their enemies, y también porque anduvieron conmigo en oposición, yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. if then their uncircumcised hearts be humbled, and they accept the punishment of their iniquity, Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. then I will remember the covenant that I made with Jacob. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. The idea here of circumcision La idea aquí de la circuncisión is to be humbled and to be repentant. es ser humilde y arrepentirse. That's an example of spiritual circumcision. Este es un ejemplo de la circuncisión espiritual. I wonder if we could take just one moment and just everybody just stand up for a moment. We have a few minutes left. You all Quisiera stand? que nos tomáramos un momento y nos pusiéramos de pie
Tenemos todavía un tiempito. I don't want to lose anybody these last few minutes. No quiero perder a nadie en estos últimos minutos. I know the time gets long. Yo sé que el tiempo se alarga I'm thankful they don't serve pillows here. y estoy agradecido que aquí no les dan almohadas. Okay. Why don't we have a seat and we'll try and finish this idea of spiritual circumcision. Bueno, tomemos asiento y vamos a terminar con esta idea de la circuncisión espiritual. So in Colossians, it's the idea of putting off the sins of the body. Así que en Colosenses es la idea de alejar a los pecados de la carne, These are all signs of spiritual circumcision. porque todas estas son señales de la circuncisión espiritual. Physical circumcision is cutting off flesh. La circuncisión física es cortar la carne, And he's not encouraging the Gentiles to do that. y él no está animando a los gentiles a que hagan esto. He's telling them to put off the sins of the body. Les dice que alejen, quiten los pecados de la carne. In Leviticus chapter 26, it talks about humbling ourselves, En Levítico 26 se nos habla de humillarnos, accepting the punishment of our sins. aceptando el castigo por nuestros pecados. Did you catch that part of that verse in verse 41? ¿Captaron esa parte en el verso 41? If we accept the punishment of our iniquities, Si aceptamos el castigo de nuestras iniquidades, then he will remember his covenant with Jacob entonces él recordará su pacto con Jacob and bless them. y los bendecirá. Deuteronomy chapter 10, Deuteronomio 10 verse 16. y verso 16. Even in the Old Testament, Aún en el Antiguo Testamento there is a spiritual circumcision. hay una circuncisión It espiritual. is not just the circumcision of the flesh of the males. No es solo la circuncisión de la carne en los varones. Deuteronomy chapter 10 Deuteronomio 10, and verse 16. verso 16. Circumcise therefore the foreskin of your heart, Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón and be no more stiff-necked. y no endurezcáis más vuestra cerviz. Now he's not asking them to perform cardiac surgery, Ahora aquí él no les está pidiendo que hagan una operación de corazón abierto, not in the natural, no en lo natural, but he is asking them to let their hearts be circumcised. pero les está pidiendo que sus corazones sean circuncidados. And a sign of spiritual circumcision is that they now become flexible and no longer stiff-necked. Y la señal de que ahora están circuncidados en el corazón es que ahora son flexibles y ya no tienen una cerviz dura. The idea of being stiff-necked is to be stubborn, set in our ways. La idea de tener una cerviz dura es el de ser necios, el de Un- permanecer en nuestros propios caminos. Unteachable. Alguien que no puede ser enseñado. Let's turn to Deuteronomy chapter 30 Vamos a Deuteronomio 30, and verse 6. verso 6. And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed, to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Here's another sign of spiritual circumcision, Aquí hay otra señal de la circuncisión espiritual, that there arises within us a fresh love for the Lord, that we love him with our whole heart. que surge de entre nosotros un nuevo y fresco amor por Dios, un amor más profundo, And we have determined that we are going to please him y que hemos determinado complacerlo a Él by his grace, por su gracia, by his enablement. Amen. por su capacidad divina. Acts chapter 7. Hechos 18. These are all signs of circumcision. Todas estas son señales de la circuncisión. Acts chapter 7 and verse 51. Hechos 18, 51. Ye stiff-necked and uncircumcised in heart and ears, you do always resist the Holy Ghost. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. As your fathers did, so do you. Como vuestros padres, así también vosotros. You see, resisting the movings of the Holy Spirit is being uncircumcised. Vemos de que el resistir el mover del Espíritu Santo es una señal de incircuncisión. A sign of spiritual circumcision is that you are
reliant upon the Holy Spirit. La señal de la circuncisión es que nos confiamos en el Espíritu Santo And you let Him move you and guide you. y le permitimos movernos y guiarnos. Romans chapter 2. Romanos 2, Verse 28. verso 28. For he is not a Jew which is one outwardly, neither is that circumcision which is outward in the flesh. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. But the true Jew is one inwardly, circumcision of the heart and of the spirit. Sino que es judío el que lo es en el interior, y And la not- circuncisión es el del corazón, And not in the letter, en espíritu, no en la letra. whose praise is not of men, but of God. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Here's another sign of spiritual circumcision. Otra señal de la circuncisión espiritual. We do not care about the praise of men. We are looking for God's smile upon our life. No esperamos la alabanza de los hombres, sino buscamos la alabanza que viene de Dios. We're looking to please God. Esperamos agradar a Dios. Whether men are pleased or not is not important. Si a los hombres les agrada o no, no es importante. 1 Corinthians chapter 7. 1 Corintios capítulo 7. This idea of spiritual circumcision occurs over and over throughout Scripture. Esta idea de la circuncisión espiritual aparece una y otra vez en las Escrituras. Verse 19. Verso 19. Circumcision is nothing, and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. We have been circumcised spiritually if we are obeying His commandments. Hemos sido circuncidados espiritualmente si obedecemos los mandamientos. And Philippians chapter 3, Y Filipenses capítulo 3, because Colossians and Philippians are joined together in this class. porque Colosenses y Filipenses están amarrados en esta clase. Philippians chapter 3 and verse 3. Verso 3. For we are the circumcision which worship God in the Spirit and rejoice in Christ Jesus, and we have no confidence in the flesh. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. That's being spiritually circumcised. Esto es ser circuncidado en el espíritu, To worship God in the Spirit. adorar a Dios en el espíritu, To have no confidence in our flesh. no tener confianza en la carne. You remember in John chapter 4, ¿Recuerdan en Juan capítulo 4? where Jesus said this, Cuando Jesús dijo: they that worship God must worship Him in spirit and in truth. los que adoran al Señor deben hacerlo en espíritu y en verdad. Amen. Amén. The baptism of the Holy Spirit is something that really aids us in worshiping Him. El bautismo en el Espíritu Santo es algo que realmente nos ayuda a adorarle. I used to worship the Lord, and I did it with everything that I could. Yo solía adorar al Señor con todo lo que tenía. But one day when I received the baptism of the Holy Spirit, Pero un día, cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, it opened up a whole new venue for me. se abrió toda una cámara para mí. All of a sudden I realized what it was to worship Him in the Spirit. De repente pude ver todo lo que se podía hacer adorándole en el Espíritu. So I would just encourage you, if there are some who have not received the baptism with evidence of speaking in tongues, Así que les animo a todos aquí, si alguien no ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, ask the Lord for that gift. pídale al Señor este don. It will open up worship to you in a new way, Va a abrirles la alabanza y adoración al Señor de una manera totalmente nueva and you will never be sorry. y nunca lo van a lamentar. So those are signs of spiritual circumcision. Así que estas son señales de circuncisión espiritual. Amen? Amén. Let's go back to Colossians for a moment. Regresemos a Colosenses por un momento. Look at verse 14. Miremos el verso 14. Blotting out the handwriting of the ordinances that was against us, Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, which was contrary to us, que nos era contraria,
the ordinances, all the rules, the regulations. las ordenanzas, todas las reglas. Every time we failed to keep those, Cada vez que fallábamos en mantenerlas, he said the blood of Christ is blotting those out. dice, la sangre de Cristo está anulando todo esto, He took it out of the way, nailing it to the cross. quitándolo de en medio y clavándola en la cruz. He's talking about all the Old Testament, all the Old Covenant rules and regulations. Está hablando de todas esas regulaciones y ordenanzas del Antiguo Testamento. He is not talking about his commandments. No está hablando de sus mandamientos. Jesus said, "You think that I came to do away with the law? No, I came to fulfill it." El Señor Jesús dijo, ¿creen que vine a anular la ley? No, vine a cumplirla. But the Judaizers would seek to come into the Colossian church. Pero parecía que los judaizantes estaban penetrando en la iglesia, en los colosenses. And they said, to be truly born again, you must be a Jew. And to be a Jew, you must keep all these ordinances. Y les decían, si quieren realmente seguir a Dios, deben ser como judíos. Y para ser judíos tienen que seguir todas estas ordenanzas. And the Apostle Paul was combating that. Y el apóstol Pablo estaba combatiendo esto. Now, he loved the Jews. Él amaba a los judíos. It says in Romans, when he went to preach, he would always preach to the Jews first and then to the Gentiles. Dice en Romanos que cuando él llegaba a predicar, siempre lo hacía a los judíos primero y luego a los gentiles. But because he did not insist that the Gentiles subscribe to all these rules and regulations of the Jewish religion, Pero no podía insistir para que estos gentiles se suscribieran o ascribieran a todas estas reglas de los judíos. they started resisting him, Debido a esto lo empezaron a resistir. especially when Gentiles started coming into the church. The Jews were stirred with envy. En especial cuando los gentiles empezaron a llegar a la iglesia, los judíos fueron llenos de envidia. It's interesting that the ones that persecuted the Apostle Paul the most, Es increíble que los que más persiguieron al apóstol Pablo they weren't the heathen, no eran los impíos, it was the Jews. sino los judíos. They were the ones that persecuted him. Ellos lo persiguieron. They were the ones that had him put in prison. Ellos fueron quienes lo encarcelaron. But he was trying to preach to the Gentiles and let them know that they can be partakers of the same covenant as the Jews. Pero aquí está él tratando de decirle a los gentiles que ellos pueden ser parte de estas bendiciones y este pacto que era para los judíos, Without all the ordinances of the Old Testament. sin necesidad de todas las ordenanzas del Antiguo Testamento. Amen.